y nunca vamos a avanzar y vamos a seguir perdiendo plata por culpa de 130 tipos que están ahí y organizaciones que quieren lactar de esos mismos lugares, ¿no? Entonces, mientras tanto, ahí estamos hablando a nombre de Unión por la Libertad, estamos hablando a nombre de La Libertad Avanza Bolivia. También nos ayuda la Fundación Folster en este tema, así que agradecerle a todas esas personas que han estado, que bueno, que están presentes acá. Y vamos a ir, bueno, vamos a empezar con el tema, ¿no? Como les decía, esto es el litio en Bolivia, es un mito salvador, les he explicado el por qué y cuál es la verdadera visión acerca de esto, ¿no? Mucha gente habla, obviamente, de litio sobre que va a ser algo, un nuevo proceso de industrialización. Se habla mucho sobre que hay que industrializar el país, pero claro, nadie sabe realmente cuáles son las condiciones para un proceso de industrialización, que tal vez en otro momento los vamos a tocar mucho más a fondo, pero ahora vamos a entender primero conceptos para entender una industrialización, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales para hacer un país industrializado? Iniciales, porque esto solo es la base y después todo lo demás incluso son cosas mucho más, el espectro es mucho más amplio para que un país sea industrializado. Y estas son condiciones iniciales, básicas, principales, ¿no? Obviamente, una infraestructura adecuada, caminos, redes de comunicación, sistemas de comunicación, ¿no? Capital humano, tiene que haber bastante personal, bastante personas cualificadas. Aquí hay bastante mano de obra no cualificada, ¿no? Leyes que brinden seguridad jurídica, por supuesto, ¿no? Estabilidad política y económica, es decir, que no hay amparos, huelgas, marchas, cambios de gobierno, golpes de Estado y tanta cosa que hace que se afecte, obviamente, a la industria y que vengan los inversores. Y por supuesto, financiamiento accesible, ¿no? Tiene que haber la capacidad en la inversión privada de querer poner dinero acá en nuestro país, es decir, que haya inversores, que haya empresas que quieran invertir acá, ¿no? Y que sea accesible para ellos, que no se escapen y que no huyan totalmente cuando vean las condiciones de nuestro país. O sea, esos son condiciones básicas, mínimas para que para que un país tienda a ser industrializado, ¿no? Sea industrializado. O sea, falta muchísimas más, pero eso para que se entienda el entorno de lo que queremos hacer y para que se pueda entender. Obviamente pedirles, no sé si se me escucha bien aquí y allá en todos los ámbitos, no sé si ya se... Se escucha bien. Perfecto, mil gracias. Ok, ahí es. Ya. A ver, entonces, continuando. em, Obviamente me gustaría también empezar con el tema, con algo que es importante que conozcamos como bolivianos. Tal vez muchos, bueno, los que están acá, los que estamos acá, conocen bastante sobre el litio, tal vez no, pero sería bueno empezar con ese tema haciendo una breve historia, ¿no? Burocrática y política de litio, ya. Eh, Sabemos que el estatismo del litio está desde el inicio, desde sus inicios, ya. Ha habido siempre la presencia perjudicando a las personas en el litio. Entonces, yo creo que es importante conocer, empezar a hacer una referencia histórica de lo que ha estado pasando, ya, en todo esto y poder avanzar y poder y poder saber qué es lo que obviamente podamos inferir en lo que va a pasar. Pero algo que tenemos que conocer es que el Estado siempre ha perjudicado a la libre empresa, ¿no? Siempre ha estado presente ahí, siempre ha estado perjudicando desde tiempos inmemorables, ¿ya? Y estas fotos, miren, son casi de los años 50, si pueden darse 40, el litio. Ya había gente que en pequeñas condiciones, o en condiciones básicas,
hacían de este Salar de Uyuni, más allá del tema turístico, lo hacían básicamente para una explotación de sal yodada. Esa era la función del litio, o sea, ellos decían, tenemos tanta sal yodada que vamos a poder, qué sé yo, vender sal por cientos de años, ¿no? Y se sentían tranquilos. Ahí yo me acuerdo que por acá, por mi zona, pasaban camionetas que gritaban sal yodada por todo lado, y es que obviamente un recurso que venían embolsadas, eran embolsadas en unas bolsitas sencillas con su logotipo ahí nada más, y es que tenían ese mercado ahí, ese nicho de mercado que podía ser cubierto por parte de estas personas que desde entonces ya comercializaban desde ese tema, ¿no? Entonces, para que vean que el Estado, siempre tratando de perjudicar a todo inversor, ¿ya? Miren, en 1974 ya la corporación, dice, eh, de las Fuerzas Armadas, Cofadena en ese entonces ya, y la Caja de Pensiones Militares también, o que hoy es lo que sería la Corporación del Seguro Militar, lo que es COSMIL, el Comité de Desarrollo de Obras Públicas de Potosí, la Corporación de Desarrollo de Potosí, la Corporación de Desarrollo de Oruro, las cooperativas, ¿ya? Que explotaban ahí, hacen un acuerdo, ¿ya? Hacen un acuerdo, ¿ya? Para otra vuelta, o sea, desde el mero ya empiezan con el tema burocrático estatista para poder definir quiénes van a explotar, quiénes no, con quiénes van a buscar amparo, quiénes van a dar permiso, ¿no? Ahí está. Y se crea esa la Asociación de Litio, pues, con resolución suprema, para efectuar la planificación, estudios, ejecución y financiamiento de proyectos relativos a la explotación industrial de los minerales no metálicos. Así es, ¿no ve? Era para, uno decía, ah, qué bueno, qué interesante, van a invertir para ver qué tipo de minerales no metálicos hay en el litio, van a hacer unas exploraciones para poder potenciar tal vez algún tipo de industria. Todo parecía lindo en el fondo, pero a la larga, como siempre, el Estado trata de perjudicar a todos nosotros, pues ahí está, ¿no? Miren, crean Quimbabol, ya crean Quimbabol, que sería Química Básica Boliviana SAM, ya que en realidad era una empresa estatal, con base en las Fuerzas Armadas, ya en 1974, ¿no? A cargo de Cofadena, justamente, ¿no? Para el aprovechamiento de los minerales no mecánicos, no minerales no metálicos, justamente en el Salar de Uyuni, cerca de Colchani, ¿ya? Si bien esta química básica boliviana supuestamente daba a entender que iba a hacer exploración, lo único que se ha dedicado en todo ese tiempo que ha estado presente era en hacer una planta piloto para producir sal yodada. Fue un elefante blanco en su momento. Hicieron una empresa piloto para producir sal yodada, quitándoles la competencia a muchos de los productores que había ahí, ¿no? Excusa de que iban a potenciar el mercado de la sal para el mundo, ¿ya? Y otra más de las falacias que se inventa el estatismo a lo largo de la historia. Entonces, esta Kimbabol, obviamente elefante blanco, al final resultó ser ineficiente, resultó no dar los resultados esperados, jamás sacó ganancias, obviamente, y por último se cerró más o menos a inicios de los años 80, ¿no? Entonces, en ese plano vamos a poder ver más de estos temas, supongo, porque esto se va a dar continuamente en nuestro país. Esta situación de empresas estatales que quieren meterse en la actividad comercial se van a dar todo el tiempo. Ya, se van a empezar a presentar siempre en el desarrollo productivo de nuestro país, ¿ya? Y en este caso con el litio, ¿no? Entonces, esto del litio viene desde hace mucho más tiempo, ¿ya? Esto de las extracciones viene desde el 76 más o menos, cuando esta instancia Orston, ya que era una instancia francesa, era una universidad en todo caso, juntamente con otras instituciones bolivianas acá, como la Universidad de Tomás Frías y también acá en la UMSA, y otras especialistas nacionales de Geobol, ¿ya?
empezaron a hacer estudios en el litio y confirmaron de que había concentraciones de litio y potasio, ¿no? En la superficie de más o menos que analizaron de 2.500 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces, obviamente que todos estos estudios han visto que es un gran depósito, que se descubrió que fue un gran depósito de litio en todo el Salar de Uyuni. Estamos hablando de 1976, o sea, en 1976 ya existía, obviamente, las condiciones para saber que había litio en Bolivia, que había litio en el salar y que teníamos una gran reserva. 1976, ¿ya? Y en 1976 todavía no había el auge de las pilas. Las primeras pilas, obviamente, de ion litio se estaban creando, estaban en proceso de investigación, pero ya había otros componentes muy fuertes para el carbonato de litio y otros más producto de este tipo de componentes, ¿no? Entonces, para esto cabe recalcar algo muy importante, ya el famoso, algo que yo digo, el ciclo del estatismo, y lo comparo ya con el ciclo, y yo lo comparo con el ciclo yo lo comparo con el ciclo del virus. No sé si ustedes conocen el tema de lo que es el virus, la bacteria. El virus entra en tu sistema, se reproduce, te daña y luego vuelve a regenerarse, ¿no? Es un ciclo sin fin de los virus y este ciclo se repite a lo largo de la historia. ¿Ya? Y lo voy a demostrar acá, porque este estatismo que tenemos acá en Bolivia se recupera, o sea, se repite, es cíclico, termina siendo lo mismo cada vez, ¿no? Termina perjudicándonos en cada instancia y por ciclos, ¿no? Lo mismo que un virus entra, se inyecta en el material genético de la bacteria, ahí está el tema de la corrupción y el estatismo, y luego genera el daño, sale y con el tiempo vuelve a reproducirse. Lo mismo pasa con el estatismo. El estatismo es un virus que por más de que tengamos que no, si no lo paramos totalmente, es un ciclo que se va a repetir una y otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque lo voy a demostrar ahora, porque cuáles son las fases del virus estatista acá, ¿ya? Obviamente, cuando se da un escenario propicio de cualquier instancia, se genera un escenario propicio, hay un auge económico, después el mercado entra en acción y los mejores jugadores entran en el juego, en la cancha. Es decir, por ejemplo, el auge económico del estaño, el mercado entra en acción, ¿no? Hay gente que quiere y demanda ese bien o ese producto o ese recurso natural, y los jugadores, los mejores jugadores que empiezan a competir, los jugadores que entran en cancha, los equipos que entran en cancha, y obviamente los mejores jugadores se especializan y esos son los que pueden mejorar las condiciones, dan a mejores precios, crean nuevas instancias, nuevos servicios, nuevos productos, hacen de ese servicio o de ese producto algo que mejorar en la calidad de vida, ¿no? Ese es un escenario propicio que siempre se da en varias instancias. Se da con el litio, se ha dado con el estaño, con el oro, con el petróleo, se ha dado ahora con el tema de las redes sociales, se da en toda instancia. Ahora, ¿cómo entra este virus estatal ahí? Pues entra en cuatro partes, ¿no? Entra en cuatro. Uno, entra en la oportunidad económica cuando se da el escenario. Luego entran por la segunda fase, que es el manoseo estatal. Entra la tercera parte, que son las angurias de poder. Y cuatro, obviamente, termina con la pérdida de la oportunidad, ¿no? Ese es el ciclo estatista que tenemos acá en Bolivia y es la forma en cómo se reproduce cada vez, ¿no? A ver, entonces, si hablamos prácticamente del litio, ¿ya? Obviamente el litio es un compuesto que nos ayuda a generar muchos otros productos, ya y no necesariamente que son las baterías, que por cierto obviamente se ocupa el 80%, pero se utiliza bastante de estos componentes incluso en cerámica, lubricantes, ya. Estamos hablando de que más o menos, ya en los años 70 ya se estaba diciendo, como les comenté antes, los primeros ensayos para este tema de las baterías de litio, ¿no? De las baterías ion litio, que son cátodos que se utilizan para este tipo de baterías, en las cuales este componente entra como una especie de
de unión para la carga de energía, ¿no? De almacenamiento de energía que puede ser renovada, ¿no? Entonces, ya en 1980, un científico americano dice, ha desarrollado, estamos hablando de 1980, una batería de litio y cobalto, ¿no? Que tenía doble voltaje operativo y una mayor densidad de energía en ese entonces, ¿no? Ya en 1985, ¿no? Un japonés que era, creo, Akira Yoshino, un químico japonés, ha desarrollado los ánodos, los famosos ánodos y cátodos que están acá, lo que ha permitido que la industria de las baterías se desarrolle completamente. Y ya en 1991, pues ya teníamos las baterías de ion litio bien fundadas para el tema de los nuevos aparatos electrónicos en celulares. Incluso ya se estaba hablando de ese tema de las baterías de grafito más, ¿no? Entonces, a partir de ya, este dato es importante porque ya en 1985 ya había un mercado, ya había gente que quería comprar y vender y comercializar el litio. ¿Y dónde había litio? En 1900, en la década de los 80, obviamente en Bolivia, ¿no? Y había empresas que ya estaban operando entonces. Y ahí es donde entra el ciclo del virus estatista. Ahí está otra vuelta, el ciclo donde empieza con una oportunidad económica. Como sabemos, ahí está la necesidad de comercializar con el litio. Hay empresas que quieren el litio se comercializa en el mundo, ya se crean baterías. Y ahora, obviamente, cuando el Estado ve aquí esa oportunidad económica, empieza a crear instancias estatales, burocráticas, políticas, ¿no? Por ejemplo, se crea el Ciresu, ¿ya? Se crea el Ciresu en, en el gobierno de Hernán Siles Suazo juntamente con Jaime Paz Zamora. Y este directorio se crea, ese Ciresus implica el complejo industrial de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. ¿Ya? Esta entidad dependía del Ministerio de Minería, ¿ya? Y estaba autorizada más que todo para actuar en materia de licitaciones, asociaciones, suscripciones de contratos en la fase de exploración, explotación, beneficio, comercialización y recursos del Salar de Uyuni. Es decir, cuando hay un auge económico, ven la oportunidad económica y crean las instancias burocráticas, ¿no? El virus empieza a reproducirse, ¿no? Y miren, el directorio de este CIRESO estaba conformado, pues, por el presidente, el ministro de Minería, el presidente, el vicepresidente, el presidente de Cordepo, los miembros era el delegado del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Defensa, un delegado de Cofadena, ¿no? Un delegado de Cordecor, delegado del Comité Cívico Potosinista, un delegado de la Central Obrera Departamental de Potosí, delegado de la Tomás Frías, delegado del Comité Cívico de Quijarro, del Comité de Daniel Campos, Frutcas, que es la Federación Regional de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, un delegado del Comité Cívico Norlipes, ¿ya? Era increíble, o sea, eso en términos gerenciales es un desastre. Es como si tuvieras 20.000 gerentes y todos los coges solo porque están ahí pasando, digamos, ¿no? Solo porque son amigos de los dueños o son primos o son parientes. Es un desastre empresarial. Pero bueno, ahí está la semilla del estatismo que se empieza a generar. Y obviamente en 1985 ya ya había el mercado abierto y se inicia, había una empresa a nivel internacional, ¿ya? Que era la Lithium Corporation. Y entonces en 1988, en la, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ahí podemos ver a un joven Gonzalo Sánchez de Lozada y a muchos otros que después siguen en alguna hegemonía política acá en el gobierno, incluso en partidos políticos, es que se tiene las primeras instancias con la Lithium Corporation, los primeros encuentros, las primeras conversaciones para generar una planta que produzca litio, ¿no? Carbonato de litio, ¿no? En ese entonces, el Jaime Villalobos, ministro de Minería, indicaba que ya se estaba haciendo negociaciones con esa empresa para hacer una licitación vía directa. En esa instancia, por lo menos, hubiera sido que la vía directa, por lo menos, y vuelvo a insistir, por lo menos, la vía directa hubiese sido mucho mejor, ¿no? Pero como vemos, el virus se reproduce, empieza a crecer y perjudica todo. Más allá de esto, lo que voy a ver,
voy a comentar es que tanto las partes del oficialismo como la oposición, como los que están en el gobierno, como las personas que no están, como las personas que están por fuera de este entorno, también perjudican a todo este proceso, ¿no? Perjudican de manera tal que todo lo que se está queriendo generar termina siempre mal, ¿ya? Y entonces en ese plano no podemos bueno, esperar que, bueno, que todas las cosas salgan bien. Están aquí, bueno, entrando en línea. Entonces, ya en 1988 la Lithium quería entrar y se estaba haciendo por vía directa. Obviamente no eran las condiciones ideales de mercado de libre empresa, no es una inversión directa, pero al menos era algo no tan positivo, ¿no? Pero eso era lo que había. Lamentablemente yo tampoco soy partidario de que el Estado haga negocios con la empresa directa, con las empresas privadas, por si acaso. El Estado debería estar por fuera de esas, de esas instancias, no debería meterse en esa actividad, pero bueno, es lo que impera en el izquierdismo en Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos acá ¿ya? Sucede de que cuando estaban por hacer la licitación con la Lithium Corporation, ¿ya? Resulta de que en esa instancia entra un nuevo gobierno, que es el Acuerdo Patriótico, que viene desde el 89 al 93, donde se unen Víctor Paz Estensoro y Hugo Banzer Suárez, ¿ya? Y detienen la firma de la Litco, ¿no? Detienen porque dicen que tenía que haber pasado por el Congreso, que tenía que haber entrado al Congreso, que tenía que haber entrado a, qué sé yo, que tenían que haber revisado y socializado los contratos, ¿no? Entonces, eso es lo que perjudica totalmente a este tema, perjudica de sobremanera toda esa burocracia que está. Y obviamente parte del contrato decía que iba a ser 40 años para explotación y exploración, prorrogables otros 40 años. Y un detalle muy importante en este contrato es que se estaba tocando el 10% del IVA, ¿no? Entonces, mira, el tema va porque en 1988 ya se inicia estas conversaciones, la LITCO ya quería entrar y cuando detienen ese proceso de firma directa, de licitación directa, entran al Parlamento, empiezan a decir de todo, empiezan a hablar, que se socializa uno, que tienen que hablar con representantes de Potosí, de las provincias de Daniel Campos, Antonio Quijarro, ¿no ve? Y todo eso, todo ese tratamiento en el Parlamento conlleva 2 años. Así, 2 años de lo que tenían que estar firmando, pasan realmente 2 años. ¿Ya? 2 años en ese lapso en el cual al final tienen ya el borrador listo, lo aprueban, pese a que se aprueba con el 85%, siguen quejándose de que ese contrato no conviene, que no puede darse, que no va bien, que le falta estito, que aquellito. Obviamente la política de gente que obviamente no sé por qué nosotros los bolivianos gusta que otros tipos verifiquen nuestros contratos y si es de partes privadas, ¿no? Si son, perdón, si son contratos entre entes privados. Y eso no está bien. Y por lo tanto pasan 2 años, se realiza al final los términos del contrato, se los tiene listos para firmar, ¿ya? Y claro, obviamente en 1990, ¿ya? eh, atra- en pues bien, pasan otros 2 años para la firma de contrato y es en el Salar de Uyuni donde hacen una firma de este contrato con la LITCO, ¿ya? Una vez que se hace este contrato, se hace la firma, la LITCO está, bueno, más o menos ya de acuerdo con las condiciones que le metieron ahí con la burocracia y dijo, ya, hemos esperado 2 años, por lo menos ya empezaremos a invertir, que se haga la firma de este contrato y que nos lo remitan todas las condiciones extras en como se llama la reglamentación para que podamos proceder. Pero, obviamente, ahí está las angurias de poder, la tercera fase de este virus estatista, donde todos quieren llevarse dinero de la torta, ¿no? Y ahí está donde entran tanto oficialistas, opositores y los grupos ahí afines, donde todos
so excusa de ir por el bien común, por el bien del pueblo, por ser amigos del pueblo, terminan perjudicando. Y ahí está, empiezan otra vuelta las marchas, empiezan huelgas de hambre, empiezan a quejarse, las organizaciones como el CONCIPO, en ese entonces, estamos hablando de 1990, CONCIPO empieza a hacer otra vuelta a marchas, ya huelgas de hambre porque dicen que no estaba bien el tema del contrato con el litio, ¿no? Porque dice que al Ciresu solo le llegaba el 0,5% de 0,5% de la participación, ellos querían más, ¿no ve? Y al final lo detienen, se detiene otra vuelta, ya, y a inicios de noviembre dicen, bueno, ya perfecto, no se va a hacer la firma, voy a tener que volver a meterlo al Congreso, va a tener que hacerse con otro tratamiento porque tiene que hacerse con el tema de una licitación internacional y tenía que pasar otra vuelta por todas esas instancias para que les dé el visto bueno, ¿no? Así que en noviembre del 91 se le entrega a la consultora y la consultora y el gobierno vuelve, el Estado vuelve a lanzar otra convocatoria para que liciten otra vez otras empresas, ¿ya? Para que estén felices los del Ciresu, para que estén felices los del Concipo, para que estén felices los de las diferentes organizaciones ahí, y está. Pese a eso, todavía ni siquiera una vez que sale esta nueva licitación, ya no estaban todos totalmente de acuerdo. Al final, en la licitación se presentan solo tres propuestas, la FMC Litco otra vez, la Soquimich de Chile y obviamente la Copla de Bolivia. ¿Ya? Son las tres que se presentan. Adivinen quién gana, obviamente la que tenía mejor capacidad, que era la Litco de los Estados Unidos. Terminó haciendo lo mismo, pasaron para que pasen, para que tenga después de 2 años, ¿no? Entonces, pasan otros 2 años más, ya, en otra vuelta pasa por el gobierno, otra vuelta pasa por todo lado, ya, y al final, en 1992, ya, obviamente, llegan a un acuerdo, ¿no? Llegan a un acuerdo, y el 14 de febrero, el día de San Valentín, de 1992, firman el acuerdo en el Salar de Uyuni, obviamente, haciendo un acto con pompo y boato, todos salían, querían salir en la tele, todo eso, ¿no? En el mismo salario ¿no? Después, por alguna extraña razón, obviamente por este manoseo estatal que está ahí, que dice en el punto, lo llevan este contrato al Parlamento otra vez y le aumentan el IVA del 10% al 13%. Listo, dice, ¿no? O sea, con esto dice, ya habían pasado como 4 años y la Litco dice, señores, ya déjense de joder, déjense de tanta basura, déjense de molestar tanto y la Litco anula el contrato y lo da por terminado. Así, la Litco se sale de esa licitación, termina el contrato y bueno, al final queda en nada después de tantos años de haber estado dándole vueltas al famoso contrato. Un desastre, la verdad. E incluso ya la gente el 5 de noviembre hacen una renuncia el ALITCO el 5 de noviembre de 93. Tratan incluso esas entidades como la CONCIP, el CIRES y todos ellos hacen una nota firmada para que el presidente le envíe al ALITCO pidiendo ya no está bien, vamos a hacer 10%, no te enojes, no, pero ya era muy tarde. La vida empresarial no es pues así, no es un acto qué sé yo, de sindicalismo, ¿no? O sea, las empresas en el mundo tienen que actuar rápido porque pierden plata. Y obviamente, al perder esta licitación, lo que hace la LITCO se va al salar del hombre muerto en Catamarca, Argentina, ¿no? Ahora, la última, obviamente viene la parte 4 del ciclo, que es la pérdida de oportunidad, ¿no? Desde mediados de los 80, Argentina, mire, ha exportado alrededor de 3,5 mil millones de dólares por el tratamiento de litio, desde los 90 hasta la fecha, más o menos 2023, 2024, ¿ya? O sea, es decir, nos hemos perdido por todo este bacanal sin sentido, más de 3,5 mil millones de dólares, por estar diciendo que el contratito aquí, que no me cae aquí, que el 10%, que el 13%, que un hito, que el otrito, que tiene que socializarse, que nosotros los parlamentarios tenemos que revisar. ¿Qué saben los parlamentarios de revisar esas cosas? ¿Ya? Y obviamente ese es el punto, ¿no? Y para que vean de cómo se reproduce siempre este mismo ciclo, ahí vemos y volvemos a entrar en la figura del 2008, 2005, cuando entra el gobierno Evo Morales, ¿no?
Y ahí volvemos al ciclo donde está la oportunidad económica. Ya en esta época del 2009 para adelante ya se tienen las baterías, la demanda de carbonato de litio se tiende a subir, obviamente, tiene una expectativa de empezar a crecer, como que se muestra ahí en el gráfico, ¿ya? Y por supuesto, a partir de eso es porque se da este auge de las famosas pilas de las baterías de litio, ¿no? De ion litio. Las pilas que usamos en los celulares, en las tablets, en muchos otros dispositivos electrónicos que nos sirven bastante para mantenerlos sin tener que estar conectados, ¿no? Entonces, eso es, se da otra vuelta, esa oportunidad económica y como siempre y entra el manoseo estatal y ven las oportunidades de generar, de que el Estado se meta, el virus otra vuelta metiéndose, ¿no ve? Ahí empieza el manoseo estatal y como siempre ahí se crea ahora la Gerencia Nacional de los Recursos Evaporíticos, GNRE de Comibol, el 2008, ¿no? Cuyo director era el ingeniero Alberto Echazú en ese entonces, ya que antes había sido un catedrático en la Universidad Autónoma Tomás Frías, me parece, ¿no ve? Esta agencia dependía de Comibol. Y más adelante vamos a hablar de él porque él estaba con los primeros inicios de con los primeros estudios en el Salar de Uyuni, donde producían carbonato de litio, obviamente a nivel académico nada más, para demostrar de que existía eso, y él ya tenía esa visión de las famosas salmueras, o sea, es decir, las piscinas para producir el carbonato de litio, ¿no? Estamos hablando de que este era un catedrático que empezó en los años 78, 79 con ese tipo de producción, y ahora está como director general perdón, como gerente general de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, ¿no? Y eso se iban a encargar. Entonces, una de las premisas que tenían ellos, que no dicen, no está abierta la participación de empresas transnacionales, ¿no? Y todo esto iba a ser operada solamente por el Estado boliviano, nada más. No tenía que entrar ninguna otra empresa. Perfecto, no queremos ahí nada, queremos ser independientes, queremos ser, ¿cómo se llama? Totalmente no queremos la interferencia de otras instancias, ¿no? Entonces ya, ahí está. No, lo querían y en más o menos por el año de 2008, creo, crean su, crean una planta en Yipillipi, una planta piloto, ya, de cloruro de potasio. Ahí está la planta donde se pretendía a partir de esa planta crear la primera fase. Estaba estipulada que todo este tema de la energía, de los recursos evaporíticos, se iba a dar en tres fases. La primera fase iba a estar destinada a la producción piloto de esta planta de carbonato de litio en Yipillipi, creo que es, ¿no ve? Y luego, posteriormente, se iba a hacer semi-industrial con una planta de cloruro de potasio, ¿no? En la fase 2 se iba a implementar ya en producción industrial el carbonato de litio, o sea, es decir, esta planta iba a entrar en un proceso de una planta industrial más grande, ¿ya? Y en la fase 3 iban a fabricar ya los materiales, o sea, querían hacer totalmente toda la industria de las baterías, conductores, autos por medio de pura inversión estatal, o sea, así de locos estaban estos sujetos el año 2008 pensando de que iba a ser fácil, que iban a poner plantas y ya está, ¿no? Esta planta, por si acaso, creo que ha costado más o menos 48.000 millones de bolivianos. 48.000 millones de bolivianos. Ya costó 48.936, para ser más exactos, millones de bolivianos para construir esta planta piloto de carbonato de litio. ¿Ya? Supuestamente tenía que producir más o menos 40 toneladas métricas al mes de carbonato de litio y bueno, las demás se iban a hacer otro tema, iban a producir cloruro de litio, cloruro de potasio, perdón. ¿Ya? Entonces, ya para el 2017, ¿no? Para el 2017 las instancias ya no son las mismas. Entra obviamente Luis Arce Catacora. Bueno, todavía el 2017, cuando está Evo Morales, la empresa recién se cambia porque falló todo lo que era la Gerencia Nacional de los Recursos Evaporíticos. Falla, no logran no logran llegar a los objetivos que se habían trazado y obviamente cambia este tema a lo que es ahora lo que se conoce como los yacimientos de litio boliviano, que es ILB, la instancia la empresa estratégica supuestamente que se va a encargar de
de todo el proceso de la extracción de litio, ¿no? Entonces, eso pasa en 2017. ¿Ya? Se crea la empresa pública nacional estratégica de yacimientos de litio, está de tuición del Ministerio de Energías, actual Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ¿no? Ya, y ELB es responsable de realizar todas, pero todas las actividades de la cadena productiva, ¿no? Desde prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación, administración de recursos vaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. Ah, y aparte también se tienen el tema de las patentes, ¿no? Ellos se agarran también las patentes que fueran a producirse en este proceso. Entonces, en 2017 se crea esta visión porque lo de antes falla, no llegan a lo que estaban pidiendo, ¿ya? Y claro, en la siguiente instancia, una vez que se crea esta nueva ILB, lo primero que hacen, ¿ya? Lo primero que quieren hacer es, el 2018, la firma llegan una firma con la firma de la Constitución entre ILB Asisa, entre Bolivia y Alemania, que era un acuerdo de constitución para una empresa pública, tanto boliviana y Alemania, para la producción industrial de hidróxido de litio y magnesio a partir de la salmuera residual. Obviamente, ya, una vez no digo que ahí está, como siempre, ya está bien el manoseo estatal, ya se crean las instancias, pero una vez más, ahí viene el tema de la angurias de poder, ¿no? Y la Concipo entra en huelga de hambre, ahí está Marco Pumari, vuelve otra vuelta que todo el mundo dice, tenemos que tener nosotros nuestra capacidad de estar ahí, nos tiene que tocar alguito de la torta, por el lado del oficialismo quieren hacer por el lado del presidente Arce seguramente hacían sus negociados por debajo, ¿no ve? Entonces hacen un cabildo el 29 de septiembre, ¿no? Representan tanto ahí como Concipo y 16 provincias para que se abrogue ese decreto, ¿no ve? Termina haciendo una huelga de hambre, terminan yendo en la marcha hacia la paz, ¿no? Que termina con trágicas consecuencias y muchas otras cosas. Pero obviamente vuelve otra vuelta a lo mismo, ¿no? Esas angurias de querer estar presente, de querer tener participación en la torta. Eso es el tema. ¿Qué es lo que sucede? Pues como ustedes saben, días después de que se produce eso, ¿no? Días después de que se hace, no, de que se hace este tipo de marchas, huelgas, entra en caos todo el tema de las elecciones nacionales. Y claro, el decreto supremo ya lo abrogó el tema, esa creación de esa empresa pública, pero ya no tenía razón de ser, porque a los días salió Evo Morales rumbo a México, escapando con todos los demás, y claro, quedó ese tema ahí en vistos buenos, ¿no? Pero obviamente, después de eso, siguió y volvió, como todos sabemos, volvió el gobierno de Yanine, entró el gobierno de Yanine, perdón, volvió el gobierno, el MAS con el gobierno con el gobierno de Arce Catacora, y todavía sigue las instancias, ¿no? Una vez más, las angurias de poder y por último, como siempre, las oportunidades perdidas, ¿no? El ciclo se repite, ¿no? En ese lapso, miren, las oportunidades perdidas. Tres cuartas partes de la producción de litio se destinan a la producción de baterías. Esta producción, si hubiéramos empezado ya a hacerlo de manera con inversión directa, privada, sin tener que estar metidos ni las organizaciones sociales ni eso, sino metidas personas directamente, las empresas privadas, y el Estado tampoco que esté metido en los contratos, pues hubiéramos sido Estado mejor, una mejor posición, porque la producción se hubiera cuadruplicado, más o menos se tiene un estimado de que se hubiera cuadruplicado la producción a partir de 2018 más o menos. Eso indica que hemos perdido muchos recursos en esa parte. Por ejemplo, un 14% se destina a la producción de cerámicas, 10% de otro tipo de cosas. Así que como sabemos, el Salar de Uyuni tiene recursos de litio metálico cuantificados en 21 millones de toneladas, ¿no? Pero lamentablemente, con todo este quilombo que hemos hecho, ¿no? Solo tenemos la participación en el mercado mundial del 0,09%, ¿no? En 2022, ¿ya? Entonces, miren, si se dan cuenta, ahí ni siquiera estamos entre los 10 productores de litio, pese a que tenemos más de 21 millones de toneladas, ¿no? Y es culpa, y vuelvo a insistir, culpa de este ciclo
tonto, ridículo, insulso, de que tenga que pasar por el Congreso, que no Congreso, que la firma del contrato, que socialización, que me toca parte de la torta, que no nos puede ceder. Hay formas de que de que la región mejore, pero no de esa manera, ¿no? Obviamente, no de esa forma. Pero bueno, entonces, miren, el sistema estatista, socialista, progresista también en algunos aspectos, ¿no? Que sigue vigente porque hay varios que dicen, no, si hubiéramos hecho nosotros de esa forma, no hay, hubiera sido mejor. No, no hay eso, ¿no? Tanto opositores como oficialistas están mal en el planteamiento. Si ustedes saben, el 2018, el 2018 ya eh, se inauguró la planta industrial de cloruro de potasio que estaba en Uyuni, ¿no ve? Cuya producción cuya capacidad de producción era de 350.000 toneladas en 2018. Y tenía obviamente, ese monstruo blanco nos ha costado más o menos 188 millones de dólares, ¿no? Que los ha pagado totalmente nuestro país, ¿no? Ni siquiera ha sido con inversión de otro lado, ¿ya? Entonces, miren, ese tipo de cosas salieron mal. Esa planta de cloruro de potasio empezó a tener muchas deficiencias y obviamente nunca abasteció a la planta de cloruro de potasio, ¿no? Ya, porque durante 2023, ya, las piscinas que se instalaron, ¿no ve? Hubo una falla, dice, la planta de cloruro de potasio estaba solo al 30 o al 40% de su capacidad, ¿no? Uno por escasez de materia prima, ¿ya? Y lo que pasa es que esas piscinas instaladas no abastecían de materia prima para la planta de cloruro de potasio, que se invirtió 288 millones, ¿no ve? Y esta funcionaba solo al 30-40% de capacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente esta planta, al trabajar media máquina, es una planta que genera pérdida, que genera ineficiencia, ¿no ve? Supuestamente tenía que dar una capacidad de 150.000 toneladas al año, ¿ya? Y obviamente el problema es que las piscinas que tienen ahí, que lo vamos a tocar más adelante, no abastecían, donde el cual se sacaba un producto para el fertilizante que es el carbonato, justamente de litio, para entrar aquí al cloruro de potasio, servía para fortalecer todo este tema de estos nuevos, de estas, para producir el producto que es fertilizante acá, ¿no? Entonces, eso es lo malo, ¿no? Una vez más, se está produciendo mal y obviamente ya, y obviamente las falencias ocurren y estamos yendo al 2023, ya. Ahí en el 2018 se inició obviamente la construcción, hubo inconvenientes y ahí lo dijo la presidenta de ese entonces, bueno, la presidenta de, de ILB, Carla, Carla, aquí está, Carla Calderón, ya, Carla Calderón, en donde hubo inconvenientes en la operación, se retrasó. Hubo un retraso y este de 2018 se tenía previsto la construcción de este entonces, de este 2018, para la construcción de la planta de carbonato de litio. A partir del 2018 ya se hizo esta construcción, donde tenía que eh, estaba estimado que para el 2021 más o menos iba a estar terminada la planta. Ya, obviamente, pues hubo muchos inconvenientes en su construcción y en 2020 por la pandemia también fue paralizada estas obras, ¿no? Y lo último que ya tenemos es que en diciembre de 2023 en Colchacá se, af- se la, se, ¿cómo se llama? Bueno, lo han inaugurado, obviamente, la planta industrial de carbonato de litio, ¿no? Con una capacidad para 15.000 toneladas métricas de litio y la inversión de 110.000 millones de dólares. 110.000 millones de dólares ha costado esta plantita. Y con dinero de los contribuyentes, obviamente, ¿no? Las actuaciones que seguían esto era que en 2018 se preveía más o menos por 2019 que las empresas chinas ya con el tema de la inversión, 2.300 millones se iban a usar, se iban a inyectar para 8 plantas de litio, ¿no? Estábamos hablando de 2019, pero recién en junio de 2023 en 2023 firman un convenio con la Uranium Group, ¿no? Que es parte de una corporación rusa para la firma de un convenio para la producción
de carbonato de litio en salares de Pastos Grandes y en el departamento de Potosí, ¿ya? Esta inversión suponía una inversión de $600 millones y además se firmó paralelamente un contrato con la empresa china City One que trabajaba también en Uyuni, ¿no? Con una inversión de 857 millones, ¿no? Entonces, eso ya pasó para el 2023 y obviamente creo que lo último que tenemos acá es el 2024, bueno, no hace mucho, que es la famosa ¿no ves? La famosa firma de contrato con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limit, ¿no? Que supuestamente se va a producir 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio, mientras otra planta va a producir 25.000 toneladas a partir de la salmuera de pozo, ¿no? Entonces, ahí está. O sea, ese es el mismo ciclo que se repite, son las mismas cosas que van, y obviamente la forma en cómo nosotros queremos abordar el tema es que la forma en que se hace estos contratos, la forma en cómo se procede a que haya una inversión en nuestro país es pues un desastre comunal. Estos sujetos viven para ganar dinero, para hacerse de corruptos, viven para hacer malas cosas y no dejan que la empresa libre pueda ejercer, qué sé yo, un contrato para realizar cada actividad que quiera, ¿no? Entonces, sobre esa base, vamos a ver ahora, terminando esta pequeña historia, vamos a abocar un poquito rápido aquí lo que es la producción de litio y vamos a ver, como les dije, ahí está el ingeniero Echazú. Como les dije, él en la época de inicios de los años 80, de 1980, él decía, vamos a producir clorocarbonato de litio mediante lo que es la tecnología evaporítica, es decir, se hacen piscinitas, en el salar se cavan piscinas, ya, se llenan esas piscinas de agua, por lo general con la lluvia la lluvia de lo que se filtra el agua por medio del salar, las lluvias de allá, el tipo de clima que van llenando las piscinas, y cuando en época de sol, o sea, de poca precipitación, la época, como se dice, la época seca, empiezan las piscinas a solidificarse, digo, a evaporarse. Eso dura más o menos de 7 a 12 meses, es un proceso largo en esas piscinas, y con las sales recuperadas se saca cloruro de potasio. Y hay una salmuera residual, que en la cual también tienen algunos productos que pueden rescatarse. Algunos dicen que muchos productos, que ahí se gana mucho más con esa salmuera residual, es todo un quilombo, porque como digo, todos quieren sacar su tortita, ¿no? Sacar la parte de su torta. Y obviamente esa es la forma. Y estamos hablando de los años 80, ¿ya? Ese señor puso esta tecnología a partir del 2008, del 2009, pero obviamente en el transcurso del tiempo ya la tecnología ha cambiado y hay nuevas formas de extracción, que es lo que justamente ha hecho que falle la primera planta de carbonato. Pero ahí está, y esta nueva tecnología es obviamente la extracción directa de litio. ¿Qué es lo que hace esta nueva tecnología? Que separa el litio en la fase acuosa, es decir, mediante métodos como absorción, intercambio iónico y extracción de solventes, sacan directamente sin esperar tanto a que haya una evaporación muy fuerte. O sea, tienen ciertos métodos que no necesitan que se evapore totalmente la piscina, usan menos agua, eso sí, hacen que el compuesto funcione y pueden recuperar directamente más fácil, obviamente, las almueras obtenidas con ese tema. Y con otros procesos químicos pueden sacar igual el carbonato y otros compuestos más de litio, ¿no? Entonces, y eso recién se implementó a partir del 2021, así que hemos tenido un retraso por culpa de personas que creían que seguíamos en los años 80, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión real para nosotros, no? Obviamente, para que no entremos en ese ciclo, y aquí viene parte de lo que es obviamente la visión de lo que queremos hacer, ¿ya? Para los que no conocen, existe la curva de Laffer, que es obviamente la forma en cómo son los rendimientos, ¿no? De los impuestos a partir ya sea del aumento o disminución de estos, ¿no? Es decir, si bien no vamos a ahondar mucho en esto, ya la mejor visión para que la gente entienda que la mejor forma de que una región pueda tener recursos, pueda tener más ganancias, pueda tener mejores accesos para que tengan mejores carreteras, mejores accesos a servicios de infraestructura pública, incluso hasta tener mejor inversión, un mejor gasto público, se podría decir, aunque no me gusta el gasto público, pero en esa forma de captar recursos, ya, la mejor forma es
solo impuestos e impuestos bajos, ¿no? Es la única forma de fortalecer a la región, ¿no? Olvídense ese tema de agarrar las regalías, de agarrar el excedente de esto, el excedente del otro, que hay que ser mitad, que hay que hacer que contratos de accionistas 51% más uno del Estado, que tiene que ser parte accionaria el Estado. Olvídense de esos temas que no funcionan, como lo hemos demostrado. ¿Qué es lo mejor? Que son, estamos solo impuestos bajos y es una forma fácil, es una forma fácil de fortalecer la región, ¿no? Entonces, obviamente con impuestos bajos, ¿cómo funciona eso, no? Si tenemos dos empresas que trabajan en una región, acá vemos el salar, tenemos dos empresas que trabajan, que generan impuestos, pues obviamente la recaudación va en función de esas dos empresas. Si damos nosotros mayor oportunidad, mayor libertad, mayor incluso, mayor amplitud para que ellos puedan hacer las operaciones que tengan que hacer sin que tengamos que meternos ya sea en turismo o ya sea en el tema de extracción de litio, pues obviamente nuestra visión es más clara, ¿no? Ante más empresas, más impuestos y obviamente mejor condiciones para ese tema, sin que tenga que pasar los contratos por el Congreso, por las instituciones sociales, por la socialización, porque el pueblo sepa, porque eso, nada. Las empresas trabajan ahí, benefician a esas regiones, generan más impuestos y SAN se acabó. Mucho más sencillo y mucho más eficiente. Esa es la visión libertaria justamente para que no estemos dando vueltas en ese tema del ciclo, ¿no? Miren, las empresas que están dueñas de Vaca Muerta, ahí están la Shell, la Tech Petrol, la Vista, la Total Austral, ExxonMobil, Plus Petrol, son empresas grandes a nivel internacional que ya están operando y están operando pues al día. Nosotros seguimos en ese tema insulso y obviamente hay un otro punto más allá arriba, ¿no? El dejar que las empresas puedan trabajar libremente, ¿no? Entonces, ahí está lo que es la especialización del trabajo, ¿no? Ellos, es una forma, dice, de organizar el trabajo en la que se asignan tareas específicas a trabajadores o grupos de trabajo. El objetivo es aprovechar las habilidades y recursos de cada persona para optimizar la producción y reducir costos. En otras palabras, ya, ¿qué tienen en común tanto el vendedor de dulces como como este gerente general o directamente el presidente ya de la BMW Motors Company en Alemania? ¿Qué tienen en común? Que los dos saben de su mercado, los dos saben cómo opera su fábrica, los dos saben cómo producir, dónde vender, en qué momento vender, con quién comercializar, a dónde vender, a dónde apuntar, ¿no? Ellos dos saben y no tienen que depender para nada del Estado, no tienen que fijarse que si el Estado les tiene que firmar contratitos o no, no tienen que pedir en ese tema para poder hacer sus operaciones. Esa es la forma de real de una verdadera libertad de mercado en ese tema. Si no aprendemos eso, pues no vamos a poder nosotros seguir, mejorar nuestra calidad de vida y vamos a seguir en el mismo ciclo parasitario, virulento que hemos visto ahí, ¿no? Que les he demostrado. Vamos a seguir con esas consignas ridículas y nunca vamos a avanzar y vamos a seguir perdiendo plata por culpa de 130 tipos que están ahí en un edificio cerrado que creyéndose los genios del mundo y organizaciones que quieren lactar de esos mismos lugares, ¿no? Entonces, no puede ser así. Y por último, bueno, eso es lo que sería en esta parte para las personas que están aquí, los que queramos conversar y algunas otras personas que quieran consultar algo, ¿no? Ayn Rand nos decía, el estatismo sobrevive saqueando, ¿no? Un país libre sobrevive por la producción.